un análisis, por ejemplo, desde la reforma del 40, la reforma del 68, la reforma del 95 y todos los planes que han venido surgiendo. Casi siempre hemos utilizado modelos pedagógicos de países europeos o países suramericanos. Este modelo o enfoque pedagógico tiene una característica que es nuestro, es latinoamericano. Y quiero aclarar algo, cuando hablamos de enfoque pedagógico, es necesario comprenderlo en diferentes aristas. Es decir, que el enfoque pedagógico abarca la dimensión curricular, un enfoque pedagógico abarca la dimensión didáctica metodológica y un enfoque pedagógico abarca la dimensión filosófica pedagógica. Es decir, que cuando estamos hablando de un enfoque, que algunos teóricos también le llaman modelo pedagógico, vamos a estar mencionando entonces que va a afectar el currículo, va a afectar la concepción de hombre que tenemos en un momento determinado y va a afectar la metodología y la didáctica que el profesor utilice en su intervención en el salón de clase. Es decir, entonces, que este enfoque tiene la característica que va a afectar todas las dimensiones de lo que implica el acto educativo. Y generalmente un enfoque hace eso. Pero antes de comprenderlo, vamos a aplicar esta técnica que le mencionábamos, estado del arte. Vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que implica los enfoques pedagógicos para comprender por qué es necesario, urgente, aplicar el enfoque socioformativo como una dimensión curricular. En este caso sería como una propuesta teórica epistemológica para un contexto determinado. Bien, vamos a avanzar en la diapositiva. Para esto les traigo una reflexión y es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a entender que a lo largo de la historia han existido diferentes maneras de comprender el mundo y estas maneras se vienen dando según las exigencias ambientales, sociales, espirituales. Es por eso que en cada periodo histórico se ha replanteado maneras diferentes de pensar y establecer un perfil que sea capaz el ser humano de adaptarse a las exigencias que se le presentan. En otras palabras, cada vez que hacemos un estudio histórico de, por ejemplo, la evolución de los enfoques pedagógicos, comprendemos que siempre el primer motivo que origina un cambio en la educación son las diferentes circunstancias sociales. En otras palabras, son los aspectos del contexto, es decir, el aspecto económico, el aspecto cultural, el aspecto político, y por qué no decir el aspecto ambiental y el aspecto espiritual. Si avanzamos con la diapositiva, podemos ver que en todo sentido, las consideraciones del nuevo hombre han surgido de acuerdo a las necesidades sociales. Y es así como, por ejemplo, vamos a ver nosotros que desde los presocráticos, cuando ellos establecieron el nuevo ideal de hombre. Si estudiamos un poco la historia griega, nos damos cuenta que en Atenas teníamos los persas, Atenas, Esparta, etcétera, donde se formaba el ciudadano como guerrero. Entonces, pero llega un momento en que la guerra termina y ahí es donde se hacen la pregunta, ¿qué tipo de ciudadano debe de responder? O sea, ya no lo vamos a formar como un militar, sino que lo vamos a formar como un orador. Y es así como aparece un nuevo modelo de hombre. Y ante ese nuevo modelo de hombre aparece un nuevo tipo de educación. Y en ese sentido aparece un tipo de profesor y que le llamamos presocráticos. Más adelante nos encontramos, por ejemplo, en la Atenas de Pericles. Nos damos cuenta que los sofistas, o también conocidos como presocráticos, estaban como alterando en un sentido la teoría, la verdad, etcétera. Entonces aparece un nuevo pedagogo que le llamamos Sócrates, y Sócrates busca en este sentido el interés por la verdad. Entonces,
Y así, ¿verdad? Aparece Platón, aparece Aristóteles, luego aparece en la Edad Media, en la parte de la época cristiana, vamos a encontrar el modelo de la patrística, la escolástica, vamos a pasar por el marxismo, fascismo, el positivismo, el capitalismo, etcétera. O sea que en cada etapa de la historia hay un claro concepto de hombre. Y aquí es donde deberíamos de preguntarnos nosotros los profesores, ¿a qué tipo de hombre formo que debe de responder a un modelo social? Pero el problema es que si no conozco a qué sociedad va a responder ese hombre, difícilmente mi práctica pedagógica va a tener el sentido contextual que debería de tener. Entonces, si avanzamos en la diapositiva, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que desde diferentes dimensiones se ha querido estudiar al hombre porque es una responsabilidad entenderla en el sentido que cuando se estudia la evolución del ser humano, permite establecer y comprender que cada sociedad ha tenido una concepción muy particular del ser humano. Esta concepción muy particular del ser humano ha generado un tipo de sociedad, o viceversa, ¿verdad? El tipo de sociedad ha generado un tipo de humano, o sea que en este sentido es una relación bidireccional. Forma a un buen individuo, este afecta a la sociedad y la sociedad afecta también al individuo. Si avanzamos, podemos ir comprendiendo que aparece un aspecto muy fundamental que nosotros, en este caso como profesores, debemos de conocer, y es que toda labor educativa trata de formar al hombre mediante el acompañamiento de una concepción. Es decir, nos haríamos una pregunta un poco retórica, por ejemplo, en decir, ¿cuál es la concepción del salvadoreño que nosotros tenemos que tener? O si le preguntamos a un profesor si su práctica pedagógica responde a una concepción de hombre. Y esto se le podría dar respuesta cuando se comprende que toda práctica educativa está orientada por cuestionamientos metafísicos. ¿Y cuáles son esos cuestionamientos metafísicos? Es decir, ¿cuál es el fin último de mi práctica pedagógica? En otras palabras, podríamos decir, bueno, ¿cuál es la posición en el mundo de mi estudiante? ¿Cuál es la misión en la vida? ¿Qué posibilidades prácticas existen para tratarlo adecuadamente y dar respuestas a las complejas transformaciones de su entorno? Es decir, que detrás de toda concepción de hombre que busque un tipo de perfil, existen consideraciones metafísicas. Por ejemplo, nosotros nos podríamos preguntar cuál es el fin último de formar a nuestros estudiantes en este momento. Así como se lo preguntaron los presocráticos, así como se lo preguntaron en la Edad Media con la patrística, la escolástica, por ejemplo, los presocráticos decían, bueno, el fin último es crear un orador político. En la Edad Media dijeron, bueno, crear un cristiano que lo lleve hacia Dios. En el Renacimiento dijeron, crear a un individuo que se pueda expresar en toda su dimensión. Por ejemplo, en la época del iluminismo, el enciclopedismo, crear un individuo que sea racional. En el caso de, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando todos los países se estaban independizando, bueno, crear un individuo que sea libre y que defienda su patria. Y ahora en el caso de nosotros, ¿cuál es el sentido metafísico de la educación? Habría que preguntarnos y habría que hacer un estudio tanto hermenéutico como fenomenológico para comprender el fin último de las prácticas pedagógicas del profesor. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahí aparece un esquema que nos lleva a comprender, porque es solo un pequeño sistema ahí de consideraciones. A lo largo de la historia han existido diferentes concepciones filosóficas del ser humano.
tenemos el cosmologismo, el trascendentalismo, el idealismo, el racionalismo, el positivismo, el existencialismo, el marxismo y el transhumanismo. Entonces, vemos así que en cada etapa de la historia ha existido una concepción de hombre. Ahora tenemos nosotros la consideración del humanismo en su trascendencia. Por eso es que de repente le vamos a llamar transhumanismo y ya vamos a entender por qué es esta concepción de hombre que debemos de formar para responder con garantía de éxito a un contexto determinado. Avanzamos. Esto nos lleva a lo siguiente, que toda práctica pedagógica en un momento determinado parte de una concepción de hombre. Es por eso que una reforma educativa siempre va a decir qué tipo de ciudadano quiero formar. Pero para formar este tipo de ciudadano necesito un modelo pedagógico que afecte el currículo, que afecte las prácticas pedagógicas del profesor y que tenga incidencia en todas las dimensiones filosóficas pedagógicas que intervienen en la formación de este individuo. Entonces, llevamos a este aspecto que las complejas transformaciones que se han venido desarrollando para crear un ideal de ser humano ha exigido a la educación nuevos replanteamientos sobre la eficacia de los procesos metodológicos para desarrollar una conducta del individuo y establecer un tipo de comportamiento. Entonces, un elemento muy importante que la sociedad ha descuidado, nosotros lo conocemos como educación. Si queremos hacer una transformación social, la herramienta es la educación. Si yo quiero lograr un perfil, un tipo de ciudadano, la herramienta es la educación. Entonces, cada vez que la sociedad cambia, debería de cambiar la educación, porque los cambios sociales exigen, obligan de forma imperativa los diferentes cambios educativos. Y esto permite establecer un replanteamiento pedagógico, metodológico. Avanzamos en la diapositiva para ir viendo los siguientes aspectos. Que cuando ya tenemos esa consideración de perfil de hombre porque el contexto lo ha generado, entonces estas transformaciones suscitan el surgimiento de nuevos enfoques pedagógicos. Esto con la intención de dar respuesta a los problemas, a las exigencias del contexto social, político y cultural. Y es muy pertinente haber desarrollado, por ejemplo, esta ponencia, por el hecho que esta transformación social, este fenómeno social que le estamos llamando pandemia, va a hacer replantear la educación porque la sociedad ya no va a ser igual. Esto lleva y exige a todas las instituciones educativas, públicas, privadas, universidades, hacer nuevos replanteamientos de cuáles son o debería de ser, perdón, el enfoque más adecuado para potenciar un desarrollo de un individuo que responda con garantía de éxito a las nuevas exigencias sociales. Es por eso, avanzamos, que vamos a llegar al siguiente planteamiento, que a lo largo de la historia siempre es evidente que cada enfoque pedagógico tiene una concepción de hombre o de sociedad. Lo vamos a replantear de dos formas. Cuando hay un cambio social como el que hemos tenido, nos lleva a un replanteamiento de enfoque pedagógico, pero también puedo hacer o adquirir un nuevo enfoque pedagógico y generar un cambio social. En el caso nuestro, nos está llevando a que no es que queramos, sino que la sociedad misma nos está llevando a un replanteamiento de un nuevo enfoque pedagógico. Hubiera sido bueno entonces que antes que sucediera todo esto,
hubiéramos pensado en todas estas incertidumbres que la sociedad nos está generando. Hay un pensador que se le conoce, Edgar Morin, que habla mucho del pensamiento complejo, y él habla educar para la incertidumbre. Es una nueva consideración pedagógica, el cual abona de forma muy amplia este enfoque que les voy a compartir. Avanzamos entonces. Podemos decir que este planteamiento que se le va a establecer parte de las siguientes consideraciones. Por ejemplo, hay un teórico que se le conoce como López Calva. No sé si ya lo he escuchado, Martín. Él plantea que detrás de cada enfoque pedagógico hay una manera de entender la educación que establece la naturaleza actuante del individuo. En otras palabras, es que cuando una sociedad adquiere un enfoque pedagógico, está diciendo qué naturaleza quiere desarrollar. Y si lo vemos de manera más operativizada, es la que le dice al individuo si este va a ser un ser humano activo, si va a ser un ser humano pasivo, si va a ser un ser humano bueno, si va a ser un ser humano neutro. Es decir, que esta postura pedagógica le dice al estudiante qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo debe de actuar, cómo no debe de actuar. De tal manera que un enfoque pedagógico que adquiera un profesor consciente o inconscientemente está generando una naturaleza actuante en el estudiante. Avanzamos, también les quiero plantear la perspectiva de otro autor, que este autor tiene una postura, Zuviría, que yo creo que ya la mayoría lo conoce en didáctica. Zuviría plantea que todos los enfoques pedagógicos se han enfrentado y han tenido que dar respuesta al tipo de hombre. Por eso es que cuando apareció el conductismo, el psicologismo, el constructivismo, el enfoque por competencia, es porque están respondiendo a un tipo de hombre. En este sentido, lo que pretenden los enfoques pedagógicos es darle respuesta a este tipo de preguntas. ¿Qué tipo de hombre interesa formar? ¿Cómo y con qué estrategias y técnicas metodológicas se va a formar? ¿A través de qué contenidos, entrenamientos y experiencias se va a formar? ¿Qué ritmo debe de alentar el proceso de formación? ¿Quién predomina o dirige en el proceso de formación? ¿El estudiante o el maestro? Entonces, Zuviría es un poco más práctico en plantearnos el papel de un enfoque pedagógico. Y él nos dice, bueno, todo enfoque pedagógico tiene que darle respuesta a estas preguntas, y estas preguntas van encaminadas a formar un individuo que responda a un contexto determinado. Ante esta situación, mire lo que dice John Dewey, o John Dewey, como le llaman algunos, y es el siguiente: que yo no puedo enseñar con modelos pasados a un estudiante del presente que va a ser responsable del futuro. Entonces, sería un error que un profesor diga, voy a enseñar como me enseñaron, porque el estudiante que tengo responde a un modelo social. Imagínense qué error cometería un profesor de los años que es 70, querer enseñarle a un estudiante que va a ser un ciudadano que va a responder en los años 40. No tiene sentido. Entonces, el profesor tiene que adquirir un nuevo modelo pedagógico de acuerdo a las exigencias, y como dice Edgar Morin, hay que formar para la incertidumbre mediante la complejidad y no mediante la particularidad, que ya voy a mencionar más adelante porque he hecho esa afirmación. Entonces, es necesario analizar el camino y los modos que se han considerado en los enfoques pedagógicos, y a partir de eso poder comprender cuáles han sido sus fines, sus metas en función del hombre social dentro de un contexto social, cultural, político y económico. Ahora,
Esta es la razón por qué nosotros como país no avanzamos. Es decir, que nosotros somos bien librescos, somos bien académicos, nos interesa mucho la nota, nos interesa mucho que el estudiante domine teorías. Casi no hacemos la proyección, que la proyección, por ejemplo, es una de las fases de la secuencia didáctica. Para los que conocemos secuencia didáctica decimos, bueno, una secuencia didáctica es inicio, desarrollo, culminación, o sea, detección de conocimientos, construcción, reconstrucción, aplicación y evaluación. Pero hay algo que casi no se menciona en una secuencia didáctica y es la proyección. La proyección es que el estudiante tenga la habilidad de transformar su contexto a partir de la información, los procesos y los métodos que nosotros hemos estado compartiendo. Aquí surge una pregunta también, entonces, ¿cómo vamos a evaluar la proyección de un estudiante? Que generalmente nosotros tenemos una metodología muy particular para evaluar que responde a un modelo pedagógico, que en otra ocasión vamos a discutir a qué modelo pedagógico responden nuestros procesos de evaluación. Bien, avanzamos. Entonces, nos permite comprender así. Aquí hay dos láminas donde hago un recorrido de los enfoques pedagógicos. Tenemos, se dio la pedagogía socrática, la pedagogía de Atenas de Pericles, la pedagogía tradicional, la pedagogía de la reforma, la pedagogía de la contrarreforma, la pedagogía realista, la pedagogía naturalista. Avanzamos en la otra diapositiva que tenemos. También está la pedagogía de la escuela nueva, la pedagogía conductista, la pedagogía cognitiva, la pedagogía constructivista. Mire dónde está la pedagogía, el enfoque que nosotros aplicamos. Está la pedagogía de la liberación, que casi no se habla, solo se menciona a Paulo Freire, pero nunca dicen que él estableció un modelo pedagógico. Está la pedagogía del pensamiento complejo de Edgar Morin, que es un referente. Y está el enfoque socioformativo. Entonces, esto nos lleva a comprender que es necesario repensar la educación, ¿verdad? De estos tipos de corrientes o modelos pedagógicos si los queremos ver desde esa perspectiva. Entonces, avanzamos a la siguiente diapositiva. Hacemos el siguiente planteamiento. Que si la sociedad ha tenido muchas transformaciones a lo largo de la historia y esto ha llevado a cambios imperativos en la educación, entonces hagámonos la pregunta. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿A qué tipo de sociedad responde el enfoque socioformativo? O sea, bien podríamos hacer un estudio y decir, por eso les mencionaba el estado del arte. Hablábamos de cómo los presocráticos respondieron, cómo respondieron los escolásticos, los patrísticos, la reforma, la contrarreforma, la pedagogía naturalista, la pedagogía de la liberación. O sea, cada modelo ha estado respondiendo a un tipo de sociedad. Ahora nos hacemos la pregunta. Si estamos hablando o vamos a hablar del enfoque socioformativo, ¿por qué ha salido? Y ha salido porque hay un nuevo tipo de sociedad. Y aquí es donde dejamos ya dos conceptos fuera. Dejamos ya, no está la sociedad de la red, ya no está la sociedad de la información, sino que ahora es la sociedad del conocimiento. O sea que nosotros en educación vamos generando un proceso a la inversa. La sociedad nos está haciendo adquirir nuevos enfoques pedagógicos, cuando en modelos anteriores los enfoques pedagógicos y las posturas pedagógicas transformaban la sociedad. Esto quiere decir, y nos lleva a un análisis que quien nos está haciendo cambiar son los modelos económicos, son los modelos tecnológicos y son los modelos políticos. De tal manera que en el caso de nosotros vamos a la inversa, o sea que nos están haciendo cambiar
cuando el fin último de la educación es hacer cambiar la sociedad. O sea, que nosotros tendríamos que desde las universidades crear nuevas posturas de enseñar al ser humano de tal manera que transforme la sociedad y no en este caso que la sociedad nos obligue a nosotros como instituciones educativas a hacer nuevos replanteamientos. O sea que nosotros estamos esperando que la sociedad cambie para que la educación cambie, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ir haciendo de esa manera. Bien. Ay, mi niña. No me vas a ayudar, entonces no me vas a explicar. Entonces, la sociedad del conocimiento tiene una característica muy, pero muy fundamental, que es el nuevo tipo de sociedad que se está creando, pero de acuerdo a las nuevas exigencias Todas sociales. aprenden sola. En el teléfono. Estoy en reunión. Vamos a esperar un momentito. Perdón, maestro. Sí, sí. Discúlpeme, por favor, a los que estamos acá en la ponencia del maestro, apagar los micrófonos para que no haya interferencia. Gracias, perdón. Sí, está bien. Bien, entonces, ¿qué es la nueva sociedad del conocimiento? Aquí vamos a aclarar un aspecto muy importante, que la sociedad del conocimiento no es la sociedad de las redes, ni la sociedad de la información, no. Por ejemplo, esta pandemia nos ha dado como resultado algo muy importante. Creíamos que los jóvenes eran expertos en tecnologías, son expertos para redes sociales, pero no para responder tecnológicamente ante esta situación, por ejemplo, que estamos planteando. De hecho, ya salió el primer artículo del Instituto Monterrey de México, donde hizo una valoración de quiénes han sido los que han mantenido, por ejemplo, la educación en Latinoamérica a partir de esta pandemia. Y han sido las personas que tienen ciertas características que comúnmente se le llaman los millennials, que va de los años 80 y algo hasta los años 90. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con los estudiantes de bachillerato? Han respondido a un modelo y se han manifestado sus conductas y su comportamiento, pero por la exigencia de quienes han estado en ese momento dándole seguimiento a cada uno de estos procesos. Entonces, cuando hablamos de una sociedad del conocimiento, no vamos a hablar de sociedad de la información, que está asociado generalmente con las redes sociales y todo ese cúmulo de conocimiento que nos dan los medios, ni tampoco la sociedad de las redes, que es el uso de todas estas plataformas, etcétera. La sociedad del conocimiento es el nuevo tipo de sociedad que se busca crear en el mundo. Y esto con la finalidad de darle respuesta a los grandes problemas que afectan al mundo entero, como el calentamiento global, la emergencia de las nuevas enfermedades, la pobreza, el hambre, el terrorismo, la violencia intrafamiliar, el racismo, la falta de inclusión y la poca calidad de vida de un grupo de porcentaje de personas del mundo. En otras palabras, la sociedad del conocimiento es aquella en donde el individuo va a sistematizar, comprender la información para darle respuesta a estos problemas que en algún momento determinado puede poner en riesgo la existencia de la humanidad. Por ejemplo, ahí aparece un fenómeno que es la emergencia de nuevas enfermedades. Esta pandemia que se ha generado en el mundo es solo una advertencia para los sistemas educativos de lo que puede llegar a pasar. Lo que obliga entonces que necesitamos crear individuos bajo un modelo pedagógico que adquieran cierto tipo de habilidades para que den respuesta a estos problemas más apremiantes
que afectan al mundo entero. Avanzamos en la siguiente diapositiva. Entonces, la sociedad del conocimiento está llevando a las transformaciones de todas las disciplinas. Por ejemplo, la salud, la ingeniería, la educación, la sociología, la antropología, todas las ciencias básicas, la arquitectura, entre todos los aspectos. ¿Y por qué nos está llevando a esta transformación? Y a nosotros nos interesa la educación. Porque nosotros como educadores tenemos que estar a la vanguardia de todos los fenómenos sociales, tanto culturales, políticos y económicos que se están desarrollando y comprender si nuestra práctica pedagógica está respondiendo a ese tipo de fenómenos sociales. ¿Avanzamos? Entonces, eso nos permite reflexionar que ante un nuevo tipo de sociedad demanda un trabajo más inter y transdisciplinario, centrado en contribuir a mejorar las condiciones de vida con apoyo en la cultura ciudadana, la ética y la tecnología de la información. ¿Qué nos está diciendo entonces la sociedad del conocimiento? La sociedad del conocimiento nos está obligando a entender que el sistema educativo no es una isla y se va a encerrar en sus paredes y el profesor va a discutir teorías que se crearon allá por ejemplo, digamos allá por el siglo XVI, sino que el profesor va a llevar al salón de clase la sociedad misma. Y aquí es donde este enfoque plantea una sociedad más interdisciplinaria, en donde el profesor pueda hacer uso de todas las ciencias para darle respuesta a los problemas sociales. ¿Avanzamos? Entonces, esto nos permite comprender que el reto es pasar de la sociedad industrial basada en la información a la sociedad del conocimiento, para que las personas participen de forma activa en la resolución de los problemas del contexto, con una visión global, flexible, sistémica, asumiendo la diversidad como una característica clave de la sociedad. Hay un aspecto muy importante, es que generalmente desde el aula no se logra entender los aspectos, por ejemplo, la visión global. ¿A qué me refiero con visión global? Que es un eje fundamental del enfoque socioformativo. ¿Qué relación tiene la educación física con la matemática? ¿Qué relación tiene la matemática con lenguaje? ¿Qué relación tienen las ciencias con la matemática? Lo que está sucediendo en el salón de clase es que enseñamos por disciplina. Y este enfoque socioformativo no enseña por disciplina, enseña en la globalidad. Por ejemplo, digamos que hay un fenómeno social, pero para darle respuesta a este fenómeno social no solo necesito matemática. El individuo necesita todas las ciencias que le permitan darle respuesta a ese fenómeno social, por ejemplo. Digamos, para darle respuesta a esta pandemia, ¿cuántas ciencias se han visto involucradas para que la humanidad se mantenga? Aquí, por ejemplo, no es el matemático el más inteligente o el de lenguaje, por ejemplo, el de comunicaciones. No, aquí, para dar respuesta a esto, se ha visto de manera global. Esto nos lleva entonces como una primera conclusión. Esto requiere apropiarse y poner en práctica de manera articulada los diferentes saberes, tales como el ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. O sea, bien interesante porque articula todas las disciplinas, pero también engloba todas las áreas del saber. El saber ser como persona, el saber hacer
que aquí implican muchas disciplinas, el saber conocer, que aquí entran en juego todas las disciplinas teóricas, pero algo muy importante que es el saber convivir. El saber convivir nos lleva, por ejemplo, a si podemos trabajar en equipo, si podemos desarrollar proyectos en equipo, si como país le podemos dar solución a fenómenos sociales sin dañar la integridad de los demás, ¿verdad? Bien. Entonces, avanzamos en la siguiente diapositiva. Nos lleva al siguiente planteamiento. Ahora, ¿cómo lograr una sociedad del conocimiento? Para lograr la sociedad del conocimiento, una de las alternativas es desarrollar el talento de las personas. Esto es bien fundamental porque para lograr desarrollar el talento de la persona, voy a tener que hacer uso de la socioformación. ¿Y qué es? Por ejemplo, hay algo muy fundamental en este aspecto que quiero mencionarle, que para lograr la sociedad de la información, en diferentes países están aplicando, por ejemplo, están aplicando el enfoque conectivista, otros están aplicando la pedagogía dialógica, otros están aplicando el aprendizaje invisible, otros están aplicando la pedagogía sistemática, otros están aplicando la educación compleja, pero en Latinoamérica se está aplicando la socioformación. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, ya aparece una definición muy puntual de lo que es la socioformación. Esas, por ejemplo, el conectivismo, la pedagogía dialógica, la pedagogía invisible, son posturas que se están agarrando en Alemania, en Francia, en Inglaterra, para crear la sociedad del conocimiento. Latinoamérica ha respondido con un enfoque que se le conoce como socioformación. Y este enfoque nos dice y nos plantea sustentos teóricos y sustentos metodológicos que buscan formar a la persona para vivir en la sociedad del conocimiento con un proyecto ético de vida, trabajo colaborativo, emprendimiento y pensamiento complejo. Como pueden ver, ahí está en rojo, un proyecto ético de vida es un eje fundamental de este enfoque. El trabajo colaborativo es otro eje fundamental de este enfoque. El emprendimiento es otro eje fundamental de este enfoque y el pensamiento complejo y el pensamiento sistémico es otro eje fundamental de este enfoque. Así como, por ejemplo, en el constructivismo tienen diferentes enfoques, tiene diferentes elementos. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, mencionábamos el aprendizaje significativo, el aprendizaje contextual, la zona de desarrollo próximo, y ese conjunto forma el constructivismo. En cambio, este no, este tiene el proyecto ético de vida, el pensamiento complejo, el trabajo colaborativo, el emprendimiento. Ahora, ¿pero cómo se hace eso? Y es que la sociedad de la formación es una propuesta para desarrollar el talento a través de la identificación, interpretación, argumentación y resolución de problemas del entorno con una visión global y sistemática. Esta formación que se le conoce como socioformación ya no ve las intervenciones pedagógicas de los profesores como asignaturas, sino que el profesor ahora plantea proyectos y estos proyectos surgen de los problemas sociales. Es decir que desde esta perspectiva de la socioformación ya no le dan tanto énfasis a las matemáticas, lenguaje, etcétera, sino que el profesor llega al salón de clase, plantea un problema, pero para darle respuesta a este problema van a tener que hacer uso del trabajo colaborativo, van a tener que hacer uso de las ciencias, de matemática, lenguaje, etcétera, y con la finalidad de dar respuesta a un fenómeno que ellos han planteado. Avanzamos. Entonces, esto nos lleva a definir el enfoque socioformativo, porque la socioformación lo que hace al final es que obliga a la sociedad a que nos dé la posibilidad de darnos espacio, recursos, estrategia y apoyo, finalidades, normas y demandas y expectativas y valores para mediar la formación de los
estudiantes. En este caso, el profesor desde este enfoque tiene que conocer que el recurso más valioso son los problemas sociales y a ellos hay que darle respuesta. De tal manera que, digamos, yo puedo estar hablando de la postura de Juan Amós Comenio y estoy hablando de la pedagogía de Juan Amós Comenio y puede ser que me tarde o me lleve una semana hablando de Juan Amós Comenio. Pero ¿será que la postura de Juan Amós Comenio responde en una clase de 6º grado? Entonces, ¿qué es lo que hace el profesor? Trae un caso, trae un problema y se apoya de todas las posturas teóricas, científicas, para darle respuesta a ese problema. O sea que es a la inversa. Por eso es que el enfoque socioformativo trabaja más por proyecto que por disciplina, desde una perspectiva del pensamiento complejo. Entonces, el enfoque socioformativo, si avanzamos, lo voy a definir de la siguiente manera. Plantea que se define como un marco de reflexión-acción educativo que pretende generar las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas íntegras, integrales, competentes para afrontar los roles y los retos de los problemas de desarrollo personal, de la vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la creación cultural artística y la actuación profesional empresarial. O sea que es un enfoque bastante integral, contextualizado, que busca el desarrollo de un país siempre en el entendido que va educando en la incertidumbre. La incertidumbre no lo veamos que no estamos conscientes en lo que estamos haciendo, sino que lo estoy preparando porque no sé qué es lo que nos viene más adelante. Pero cuando un reto en el futuro se nos llegue, el estudiante puede responder con garantía de éxito en esa situación. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Entonces, este enfoque es un aspecto muy importante porque permite articular los procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, deportivos, ambientales, artísticos, con los que vive la persona e implementando actividades formativas con sentido. Es decir que al final voy a articular todo lo que es la sociedad en mi práctica pedagógica. Lo que orienta, por ejemplo, que todos los fenómenos y problemas sociales es la materia prima con la que el profesor debe de trabajar. Veamos la siguiente diapositiva. Entonces, el enfoque socioformativo tiene como propósito esencial facilitar el establecimiento de recursos y espacios para promover la formación integral de la persona mediante proyectos éticos de vida, el aprender a aprender, la vivencia cultural, considerando las dinámicas sociales y económicas. Hay un aspecto muy importante que lo plantea la siguiente diapositiva que van a mostrar. Este está encaminado en, por ejemplo, podríamos decir nosotros, o sea que este enfoque socioformativo es una nueva postura y es algo innovador y algo que ha salido. En realidad es una evolución del enfoque constructivista. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta de, por ejemplo, las teorías, lo que se basa. Ahí tenemos las características, que yo creo que esas características no las voy a mencionar, son características donde le da énfasis al aspecto más importante del enfoque socioformativo. Si gusta, Lick, nos vamos hasta donde dice las teorías de las cuales se apoya el enfoque socioformativo. Esta diapositiva se la voy a compartir para que vean las características. El enfoque eso quiero retomarlo. Miren lo interesante, que el enfoque socioformativo es la fusión del currículo sociocognitivo complejo
la teoría crítica, la quinta disciplina, el pensamiento complejo, el paradigma sociocognitivo, la reforma basada en competencias, la pedagogía conceptual, el aprendizaje estratégico y el constructivismo. ¿Qué es lo que ha sucedido con este enfoque? Este enfoque ha extraído lo que del constructivismo se aplica en Latinoamérica. Ha extraído lo que del aprendizaje estratégico se aplica en Latinoamérica y así de cada una de estas teorías. Y con base a eso se ha formado un nuevo enfoque que responde a nuestro contexto. Avanzamos. Ahora, el problema de este enfoque es que nos puede generar inquietudes, porque imagínense qué pasaría si le decimos a la sociedad, miren, ya no vamos a dar asignaturas, hoy vamos a dar proyectos. Y donde el estudiante ahora ya no va a escribir y no va a llenar su cuaderno de tantas letras, sino que ahora para que un estudiante pueda pasar de grado va a ser a través de créditos académicos. Y los créditos académicos van a ir encaminados a, ¿pudiste resolver el problema o no lo pudiste resolver? ¿Le diste respuestas al problema que te planteé o no le diste respuesta? No le di respuesta, busca otra estrategia. Hasta que le doy la respuesta, te doy los créditos académicos porque has demostrado que respondes con garantía de éxito a las exigencias del contexto. Ya aquí la evaluación juega otro papel. Ya no es tanto un examen con ítem de opción múltiple, preguntas abiertas, eso solo para conocer teoría. Aquí es para responder a un contexto ya más real. Voy a llegar hasta aquí mencionándole los siguientes aspectos. Esta teoría del enfoque socioformativo tiene los siguientes elementos. Se basa en el pensamiento complejo porque habla en la totalidad y ve los fenómenos en su totalidad. No lo ve de forma individual, sino que lo ve de forma integral. Se basa en el pensamiento sistémico, porque para darle respuesta a un problema social hay que seguir un sistema o implementar un sistema de tal forma que pueda, valga la redundancia, sistematizar ese conocimiento y lo pueda, como comúnmente se le conoce como patentar esa información. Y que en próximos eventos yo ya tengo un sistema para darle respuesta a un problema social. También tengo la resolución de problemas. Es porque mis clases siempre van a ir orientadas a darle respuesta a problemas sociales. También la investigación. ¿Por qué? Porque voy al contexto, retomo información, la estudio con mis estudiantes, doy respuesta, voy al contexto, y es decir, que aplico un proceso de investigación-acción hasta encontrar la respuesta al fenómeno que se nos ha planteado en el salón de clase. El trabajo colaborativo. Aquí la inteligencia emocional juega un aspecto muy importante, que para lograr el éxito se necesita trabajar en equipo. Si una persona no puede trabajar en equipo, difícilmente va a lograr el objetivo, que es darle respuesta a los problemas sociales, pero de manera conjunta, de una forma que permita poner los intereses de un bien común sobre los intereses de un bien particular. Y está el emprendimiento. Por ejemplo, aquí le va a compartir al estudiante que él tiene la capacidad de crear e innovar. El emprendimiento no solo necesariamente es la creación de una empresa, sino que el estudiante puede crear una infinidad de cosas, puede escribir, puede volverse artista, puede crear proyectos, etcétera, ¿verdad? Y tenemos los proyectos éticos de vida. Aquí se le enseña al estudiante a que comprenda por qué está aquí en este mundo, o sea que no es un accidente, sino que él debe de responder a este momento preciso con proyectos éticos de vida que valgan la pena dedicarle una vida completa. De tal manera que este proyecto ético de vida lo va a llevar a la búsqueda constante del conocimiento mediante él está dando respuesta a lo que él quiere ser y le gusta ser. Y están los procesos metacognitivos, que en la medida que él vaya avanzando, él va a ir reflexionando cómo aprende y las estrategias de cómo aprende.
llegaría hasta aquí. Las próximas diapositivas solo era la explicación de cada uno de estos elementos que forman el enfoque socioformativo. Comentarles que esto del enfoque socioformativo es complejo, porque hablar solo del enfoque sistémico nos llevaría, ¿qué? Otras 3 horas. Hablar del enfoque del pensamiento complejo nos llevaría, lo he tratado de explicar, aunque yo creo que me pasé del tiempo que me habían asignado. Este es un nuevo enfoque que es muy complejo abordar, pero yo creo que al menos la idea del enfoque queda, y que ya no es el constructivismo la última palabra, sino que ya hay un nuevo enfoque que está en nuestro contexto, que se le llama enfoque socioformativo, y que es una propuesta bastante buena a la cual los educadores deberíamos de comenzarle a aplicar procesos de análisis y reflexión, de tal manera que determinemos si es viable o no es viable para nuestro sistema educativo. Lo que implicaría, por ejemplo, de todos los profesores que están aquí, que cuando tengan la posibilidad de abordar este enfoque, entenderlo desde todas las dimensiones, de tal manera que podamos aplicar un enfoque que más se aplique a las exigencias de nuestra realidad, de nuestro contexto. Bien, por mi parte, llegaría hasta aquí. No sé, el licenciado Luis Miguel, si va a dirigir las preguntas, o si hay preguntas, pues yo con mucho gusto las respondo, siempre y cuando estén en mis posibilidades. Muchas gracias, maestro Mancilla, por la conferencia. Vamos a dar el tiempo para preguntas. Y aquí algunos estudiantes y algunos compañeros nos están preguntando sobre la acreditación de competencias. ¿Será un paso para el diseño y el conocimiento y el enfoque de competencias? Dice. Perdón, lo voy a leer tal cual está. Dice, Sí. la acreditación de competencias, ¿considera usted que es el paso primordial a realizar en una sociedad global o globalizada? Yo creo que es conveniente que un profesor o cualquier profesional, sus competencias sean acreditadas. Pero en el caso nuestro, en nuestro país, nosotros, los programas de estudio, por ejemplo, están por equivalencia. ¿Se ha fijado que si pasaste una asignatura, tenés equivalencia a la siguiente asignatura, etcétera, etcétera? Y hasta la malla curricular lleva una secuencia. Las asignaturas del primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, etcétera. Y eso, si usted se fija, todo eso está diseñado para ser entregado de forma presencial. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con esta situación? Que si nosotros tuviéramos un sistema de créditos académicos, no de unidades valorativas, nos podría facilitar esto, porque yo puedo dejar un proyecto donde mande al estudiante a investigar 15 días, y en este proyecto él me demuestra sus competencias, entonces puedo otorgarle los créditos académicos. Yo creo que eso de acreditar competencias sería un paso muy fundamental, pero en educación creo que deberíamos de tomar la postura de créditos académicos, porque la acreditación de competencia va más al ámbito laboral, pero en educación lo podríamos hacer nosotros en las universidades más por créditos académicos. Los créditos académicos darían la posibilidad que el estudiante tenga la alternativa de cursar la asignatura cuando él quiera, cuando tenga el tiempo, y lo puede hacer de forma presencial, tanto de forma virtual. Muy bien, otra consulta que nos hace: ¿cómo se puede vincular los programas de estudio de educación básica al enfoque socioformativo? En realidad no se podrían vincular así como están diseñados, porque responden a un modelo constructivista, en teoría, conductista. Se tendría que rediseñar. O sea que si se aplicaría este enfoque, se tendría que hacer una reforma educativa. Y la reforma implicaría todo. De hecho,
los programas de estudio están diseñados por asignaturas, por contenidos, y si usted lo revisa, ahí lleva unidad 1, unidad 2, unidad 3, y lleva un orden, y la PAES o la PAESita evalúa ese orden. No se podría, o sea, sí el profesor podría hacer una adecuación curricular, en donde diga, bueno, de lenguaje, por ejemplo, de la competencia expresión oral, puedo crear un proyecto, o en el caso de parvularia, de los ejes globalizadores, puedo crear un proyecto, o en el caso de matemática, de una competencia, puedo crear un proyecto y hacer esa adecuación. Lo ideal sería reestructurar los programas de estudio. Es que los programas de estudio están diseñados por contenidos y por asignatura, y el enfoque socioformativo se enfoca más en proyectos para dar respuesta a los fenómenos sociales. Por ejemplo, sí, podríamos decir lo siguiente, y esta es una pregunta que el estudiante nos ha hecho. Mire, profesor, ¿y la Ilíada para qué me va a servir? ¿O por qué yo tengo que estudiar la Edad Media en lenguaje? ¿Por qué tengo que estudiar el barroco? ¿Por qué voy a estudiar todo eso? O sea, el estudiante mismo está diciendo, mire, necesito que me enseñe algo que me va a ser útil. Ahora, aquí el profesor tiene la habilidad de demostrarle que ese conocimiento sí es útil para algo. Y si está en el programa de estudios, porque los expertos consideran que el profesor tiene la habilidad de llevar a ese estudiante a que comprenda que la teoría, por ejemplo, que se ve en la Ilíada, son prácticas de valores y antivalores que se ven reflejados en una sociedad. Pero es bastante complejo llevar a una sistematización de tal manera que el estudiante comprenda que todo lo que está ahí es teoría que le permite comprender de forma más compleja y más clara el mundo o su contexto que le rodea. Vamos a dejar abiertos los micrófonos. Bueno, Sí, lo pueden activar para cualquier consulta o cualquier pregunta que le puedan hacer al compañero, al maestro, o cualquier comentario que también ustedes puedan ejercer y puedan abonar, ¿verdad? Vamos a abrir los micrófonos. Una pregunta, licenciado. Sí, Douglas. diga. No, fíjate de que nosotros vemos desde el punto de vista de la historia de la humanidad, y vemos en Grecia, vemos en esos lugares, pero la cultura nuestra prehispánica es más antigua que ella. Así es, así en es. América no hay documentos que con la invasión de los españoles murieron muchas herramientas. Es decir, porque nosotros pasamos de un sistema comunitario a un sistema feudalista de un solo, no hubo un proceso. Así es. ¿Qué ocurre con los programas que en este momento se desarrollan? Como tú bien lo planteas, maestro Douglas, el enfoque socioformativo tiene que ir por medio de un decreto de ley. Así es. No se puede establecer. Ahora, yo diría, es decir, necesitamos un estudio muy serio en El Salvador en estos momentos que tenemos y hacer una investigación real del enfoque de la realidad salvadoreña. Porque Exacto, hoy sí. creo que nos desmarcamos de todo solo por la tecnología. Creo que hay la diferencia, pero nosotros podemos hacer un avance significativo en el sistema educativo nacional. Claro, porque que a sí. nosotros siempre ha sido el que yo doy el contenido y usted tiene que aprenderse esto, pero he sido implantado, no por parte del alumno, qué es lo que quiero conocer. Porque en muchas ocasiones yo doy, además de educación física, literatura, y me gusta un poco, y los mismos alumnos cuestionan, ¿y esto para qué me va a servir? Lo que usted dice, y es la verdad. Pero la verdad es que cuando se ven ya el enfoque, pero eso no es de cualquier docente tampoco. Porque a veces los docentes damos el contenido y se acabó. Pero no, la Ilíada cualquiera, o Ollantay, literatura suramericana, muy buena, que son enfoques totalmente diferentes. Yo creo de que esto nos va a permitir para hacer un chip en nuestras mentes y tratar de ver de qué manera podemos transformar el sistema educativo de El Salvador en el resto de las materias y en el caso mío en el área de educación física. Así es, Lick. Sí, así es. Yo creo que nosotros somos los encargados de sacar adelante el país y crear, formar a los nuevos ciudadanos bajo una postura
de un perfil, unas competencias que respondan a este contexto social. No sé si hay otro comentario o pregunta. Dale, Marcelo, solo activa tu micrófono. Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias, doctor Mancía, Eric y licenciado Luis Miguel. Miren, yo siento que eso del nuevo enfoque socioformativo a la larga se está impulsando de una manera muy como escondida porque por ejemplo, Santillana, en el lugar donde yo trabajo, nos hicieron tomar un diplomado de Santillana y casualmente el diplomado que más me llamó la atención tomarlo fue el trabajo por proyectos, una guía para el aprendizaje efectivo. Sí. Entonces, siento que poco a poco nos Poco van a poco. orientando para que nos vayamos enfocando valga la redundancia, en el enfoque socioformativo. Ahora, lo que yo siento es que puede ser el problema, cómo motivar a un docente que ya tiene más de 20 años dando su clase con su formación, en la cual muchas veces son un poco reacios a las nuevas tendencias de educación. Tengo muchos compañeros del colegio que por eso de empezar a meterse a Classroom, en mi caso me ha tocado estar dando mis clases en vivo por Zoom, pero son, bueno, un licenciado, un maestro lo decía este fin de semana, nos estamos reinventando para la nueva sociedad, para el nuevo ambiente, y por ello mismo nos tenemos que acoplar, porque el que no se acopla a este cambio no va a lograr sobrevivir en el ambiente de la educación. Eso es un punto de vista y creo que eso es algo bastante delicado. Así es. No quiere realmente aceptar esa nueva tendencia, ¿dónde se va a quedar? Así es, claro, así es. Sí, el enfoque, por ejemplo, esa estrategia que usted menciona, esa ya lleva varios años aquí en el país del método por proyecto. Incluso en bachillerato se da bastante eso, ¿verdad? El problema es que creo que hemos tenido un poquito, como usted dice, de miedo de soltar el enfoque socioformativo, porque implicaría ya no tanto enseñar por disciplina, sino enseñar por proyectos. Pero sí, ya tiene varios días de estarse mencionando. La diferencia es que la metodología, han visto, los proyectos los han visto como metodología de enseñanza, no como un elemento del enfoque socioformativo. Entonces lo tienen ahí como, es como el estudio de caso, por ejemplo. El estudio de caso siempre lo hemos aplicado, pero como una estrategia, no como un elemento esencial del enfoque socioformativo. De igual manera, el enfoque sistémico siempre se ha aplicado. Por ejemplo, eso que hacemos los profesores de planificar la clase y que ustedes comienzan con detección de conocimiento, construcción y hace una secuencia. Ese es un enfoque sistémico. El problema es que no hemos articulado todo y decir, bueno, nuestro nuevo enfoque sería el socioformativo. Pero sí, ya tenemos días de estar introduciendo algunos componentes de eso, del enfoque. Bien, no sé si todavía tenemos otras participaciones. ¿Tiene más preguntas? Solo active su micrófono y las puede realizar, o algún comentario que tenga sobre el tema. ¿Hay alguna consulta, algún comentario? Bueno, primeramente pues queremos agradecer al licenciado y maestro Douglas Mancía por compartir este tema muy importante, ¿verdad? Como la parte socioformativa. Y en nombre del instituto, en nombre de la Coordinación de Educación Física, pues le damos las gracias. Les damos las gracias a todos los que participaron en esta tarde, y la idea es compartir el conocimiento, compartir nuevas perspectivas, reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo desde el aula, reflexionar sobre lo que estamos haciendo desde la computadora, ahora que estamos obligados a trabajar con otra metodología, ¿verdad? Y es algo que la sociedad nos ha obligado.
la misma tendencia social nos ha obligado a hacer así. Entonces, es igual en la educación. En la educación estamos o tenemos que preparar a los estudiantes para lo que van a enfrentarse. Y ya no se van a enfrentar a una época industrial, por ejemplo. Ya hoy se van a enfrentar a otros retos, a otras estrategias diferentes, ¿verdad? Entonces, queremos agradecer al licenciado Douglas Mancía y al mismo tiempo recordarles que para el próximo miércoles a las 5 de la tarde estaremos compartiendo la temática gestión de alianzas estratégicas, ¿verdad? Directamente para el área de educación física y deportes, de parte de licenciado y maestro Kevin Rivera, CEO y fundador, ¿verdad? De academias deportivas, de clubes deportivos con amplia experiencia en entrenamiento deportivo y con amplia experiencia en administración. Entonces vamos a dar ya por finalizado estas ponencias. Cedo los micrófonos al licenciado Eric. Bien, ya los agradecimientos ya están dados, ¿verdad? Maestro Douglas, gracias por la ponencia. Gracias por la disposición, pues él es uno de los pioneros en esto, pues que nos ha ayudado aquí con el instituto. Él fue parte del instituto especializado de educación superior. Creo que algunos lo conocieron, por ejemplo Marcelo creo que lo conoció. Marcelo, sí. Sí, pues gracias maestro por su aporte, por su apoyo. Como se les dijo, ya se va a compartir la información que el maestro nos ha proporcionado este día. Estén pendientes por sus correos, yo sé que ya tenemos toda la información de ustedes, o por Facebook se les va a contactar. Y pues estén pendientes. Estamos con la primera semana. Acuérdense que esto va para largo, entonces necesitamos que ustedes también estén a la vanguardia con las conferencias, con los temas que ustedes, si necesitan algún tema de su interés y que necesitan ustedes saber más sobre esto, pues se puede hacer una conferencia sobre eso, no hay ningún problema, no somos cerrados en ese sentido, para que ustedes también, no importa que sea la parte educativa, la parte deportiva, la parte de educación física, bueno, estamos a la disposición. Somos más que todo el Instituto Especializado de Educación Superior, el maestro Douglas Mancía, gracias. Está, creo que, más que dado para aportar sus conocimientos. Y pues, bueno, agradecerles por estar con nosotros en este primer evento, y pues estén pendientes. Tenemos muchas cosas más, tenemos varias ponencias que les pueden servir de mucho, les pueden servir como bagaje de conocimiento para todos. Entonces Bien, creo que con eso terminamos. Correcto. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos. Un abrazo a la distancia. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles a las 5. Pendientes, por favor. Cuídense. Feliz tarde.